Gracias por estar conectados aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Gracias por compartir el link del canal para que muchas más personas pues puedan saber lo que está ocurriendo en Cuba y el día de hoy para Venezuela, ¿no? ¿Qué está pasando? La ayuda, cómo se está haciendo llegar, qué cantidad, tengo esa cifra, qué cantidad de ayuda han recibido solo en uno de los centros de acopio aquí en la ciudad de Miami. Les voy a mencionar. El número se ve cuantiosa, pero aún es insuficiente, pues la tragedia allí todavía se vive a un mes de ese fatídico día en Venezuela con ese doble terremoto. Voy a entrar en temas de la imagen del día, lo que nos ocupa en el día de hoy, que lo que van a ver no es solo el testimonio de una madre que está cansada por los apagones, es el retrato de una burocracia que parece allí haber perdido hasta la capacidad de sentir lástima. El otro día mencioné la palabra empatía, pero alguien me comentó, empatía en Cuba. Bueno, debieran empezar a conocerla a fondo. Yo sé que hay muchos cubanos que son solidarios con los otros, los unos con los otros, pero tenemos que empezar a ser un poco más dados. Y viniendo de una parte de esa cúpula, subcúpula, allí de esos gobiernos locales, deben practicar un poquito más la empatía. Esta familia está denunciando más de 60 horas sin electricidad. La respuesta de un jefe de despacho, ese es el cargo que tiene este individuo, de la empresa eléctrica, ha provocado indignación entre los cubanos. Yo quiero que veamos juntos la imagen del día y lo que ocurrió allí. A ver, nos están desequilibrando y desgastando física y mentalmente. Esto no hay cuerpo que lo resista, no hay cuerpo que resista toda la mierda que nos están haciendo. Porque ese hay déficit, porque tú tienes gente con más corriente y otra gente lo tienes apagado. ¿Por qué das una hora de corriente cuando otros lugares tú ni los apagas? ¿Por qué metes 60, 80 horas, 90 horas sin corriente dentro del mismo municipio, dentro del mismo reparto? Que hay lugares que no apagan ni de pestañazo. ¿Cuál es el déficit que hay? ¿Verdad? Se me había olvidado que según el jefe de despacho Capdevila, yo de la Aguilera, me escribió, que lo tengo aquí en mi teléfono, y me dijo que las casas de reparto eléctrico estaban apagadas, que bastante, que nos daba 2 horas, que nos conformáramos con eso, que nosotros no te cogíamos corriente por carambola. ¿Me entiendes? Como un sistema nacional sale que hay lugares apagados y están encendidos. Como un sistema nacional sale que hay lugares encendidos y están apagados. Como un sistema sale que le van a dar 6 horas de corriente a un lugar. Es mentira, no le dan ni una. 45 minutos. Ahora mismo la pusieron 1 hora y unos minutos fue lo que duró. ¿Qué coño hago yo en 1 hora y unos minutos con un niño chiquito? Miren, chiquitico, que en el agua para hervir me da tiempo. ¿Hasta cuándo? Y como estoy yo, está una pila de gente. Una pila de gente. ¿Qué necesidad? Hay de todo esto. ¿Qué necesidad hay? A ver, dígame, si hay déficit, si hay equitativo, 6 horas por un lado y 6 horas para el otro, tú le metes 24, 72 horas con corriente, una pila de helado, y tienes a las demás personas sufriendo y pasando trabajo. Aquí todo el mundo le gusta dormir con explica, a todo el mundo le gusta tomar agua fría. Pero es el momento que en el explica el agua fría te va a hacer nada porque ya te acuestas a dormir con la incertidumbre que te van a pagar y que vas a amanecer o a entripar en sudor o sabrá Dios. Este no es el cuerpo de lo que existe en el un gobierno fallido. Un gobierno. El dolor de una madre que es el de todas allí dentro, las madres de a pie. Cabe aclarar. El jefe de despacho todavía tiene no solo la desfachatez, ¿no?, de responder, porque puede responderle de esa manera de frente, pero de escribirle. El jefe de despacho de Capdevila se llama Joel Aguilera. Y esta es la respuesta. No es la que da el régimen en la televisión oficialista todos los días, que tienen a un ingeniero allí, casi es un segmento de programa del noticiero oficial. Casi no lo es. No sé cómo este señor, la verdad, puede poner la cara en pantalla para decir que se restauró, que se reparó y que van a dar no sé cuántos megawatts de corriente. No sé cómo lo hace, pero este jefe, el jefe de Capdevila, Joel Aguilera, escribirle a ella que bastante que le daban 2 horas y que se conformaran con eso, que ellos antes pues recibían corriente por carambola. Ese es uno de los jefes que está enfrente de ese sistema que, como bien ella menciona, un sistema fallido y que además
defiende el hombre su trabajo, ¿no? Con un ahínco y una fuerza, y además a título personal. Y gracias que te damos 2 horas. La crisis en Cuba, si no la empiezan a mirar desde dentro, no vamos a darnos cuenta ahí dentro que la cúpula está desconectada de todos ustedes, jefecitos, incluido el pueblo, y no van a poder tener el día de mañana la opción, digo yo, la opción de decidir qué escoger. Si estar de parte del pueblo, de donde mismo vienen ustedes, o de convertirse en otro tipo de represores, porque esa respuesta es de un represor. Vamos a cambiar de tema antes de entrar con mi invitado y vamos a hablar y darle cobertura a las reacciones que han suscitado las decisiones anunciadas por el Departamento del Tesoro, que no tardaron en provocar reacciones. Varios congresistas del sur de la Florida celebraron las nuevas sanciones y enviaron un mensaje claro al régimen cubano. Pues se dieron a conocer una vez que el Departamento del Tesoro anunciara la incorporación de 2 ciudadanos cubanos y 9 empresas estatales en la lista de nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Ayer yo les adelantaba de este titular, y son los legisladores republicanos del sur de la Florida los que respaldaron, minutos después de darse a conocer estas medidas, la nueva ronda de sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump contra funcionarios y entidades, como les mencioné, vinculadas al régimen cubano, calificándola como un paso para aumentar la presión sobre La Habana y apoyar las demandas de libertad dentro de la isla. Quiero poner la primera del congresista Carlos Jiménez, aquí está, y realmente a esas sanciones, una vez que el secretario de Estado Marco Rubio las publicó en su página de X, muchos han reaccionado por estas sanciones, pero es la de los congresistas las que las he traído hoy por eso. Y justo la que ven en pantalla, pues se puede traducir. La presión está dando resultado y el régimen se está desmoronando gracias al liderazgo del presidente Trump y al valiente pueblo que exige libertad en toda la isla, escribió en X el congresista Carlos Jiménez. Cuba es la siguiente, así lo publicó el congresista. Las medidas apuntan a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos la exportación de servicios médicos, la industria energética, el transporte marítimo, las finanzas y la terminal de contenedores del Mariel, vinculadas, por cierto, al conglomerado militar Gaesa. Otra reacción que traigo es la del congresista Mario Díaz Balart. Elogió la decisión del gobierno estadounidense en esa publicación de X que tienen ahí en pantalla, y voy a leer parte del texto que he traducido al español, ahí está en inglés, igual que el anterior. Yo aplaudo al presidente Trump y al secretario Rubio por seguir exigiendo responsabilidades al régimen cubano, atacando sus redes corruptas y a quienes se lucran con el trabajo médico forzado. Estados Unidos y el presidente Trump apoyan al pueblo cubano y van a proteger con firmeza los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio. También la embajada de Estados Unidos en Cuba reaccionó y se refirió directamente a ese personal médico cubano que la cúpula ha explotado todos estos años. Ese es el programa de exportación, así lo llamó, laboral del régimen cubano ilegítimo, incluidas las misiones médicas, lo calificó de trabajo forzoso y punto. El régimen trata a los trabajadores cubanos como mercancía para enriquecerse, mientras emplea medidas coercitivas para atraparlos en estos programas. Amplía el texto y agregó: no toleraremos ninguna forma de trata de personas patrocinada por el régimen. Bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, estamos exigiendo
responsabilidades a quienes apoyan, permiten o se benefician de este sistema. ¿Quiénes son los sancionados? Aquí están. Ahí los ven, con fotografías y nombres. Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y a Grexa Sánchez Padrón, vinculada a la Unidad Central de Cooperación Médica. Es el organismo encargado allí dentro de coordinar las misiones médicas cubanas en el extranjero. También fueron designadas, como ven en la gráfica, 9 entidades relacionadas con la comercialización de servicios médicos, el sector energético, el transporte marítimo, las finanzas y la infraestructura portuaria. Ahí el Mariel. La inclusión en la lista implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohíbe además, salvo autorización de la OFAC, que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen transacciones con las personas y entidades sancionadas. Además, por cierto, las medidas aumentan el riesgo para bancos, navieras e inversionistas extranjeros que quieran mantener relaciones comerciales con los designados. En esta publicación de X del secretario Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio, es puntual para quien apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados. ¿Corren el riesgo de qué? Pues corren el riesgo de ser sancionados igualmente. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o administren fondos para dichas entidades deberán suspender dichas actividades de inmediato. Más clarito ni el agua. Más clarito ni el agua. Son medidas muy actuales, son medidas muy puntuales que van a traer consigo algún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque ahora mismo el gobierno cubano sí ha reaccionado de palabra, pero cada vez que trata la manera de salvarse de la culpabilidad por lo cual estas sanciones han sido impuestas, pues ellos se refieren a Gaesa que no, que Gaesa, los fondos de Gaesa fueron utilizados, como yo les leí ayer, el dinero del Festival Internacional de La Habana del año pasado había sido utilizado para hospitales, para niños. Entonces empiezan a inventar una cantidad de informes y artículos en la televisión oficialista que no responden realmente a lo que en realidad ocurre. El dinero de Gaesa ha estado ahí por todo este tiempo, desde la década de los 90, y nunca se ha utilizado ni para reparar un hospital, ni se ha utilizado para reconstruir un hospital. Al contrario, todos están destruidos. Hoy, por hoy, año 2026, allí no me pueden mostrar, bueno, sí, uno, quizás, el de la cúpula, el hospital de la cúpula. Pero no hay un hospital para el pueblo que esté en condiciones higiénicas para recibir a ningún enfermo y que de allí no salga contaminado. Voy a hacer una breve pausa, ya regreso, mi invitado se ha conectado y voy a entrar en temáticas de esa alcancía del turismo que se le acaba de secar, de vaciar a la cúpula castrista. Ya regreso, breve pausa. Aquí estoy de vuelta, voy a conectar a mi invitado, quien me acompaña desde varias millas de distancia. Mediterráneo de por medio. Muchísimas gracias, economista. Por favor. Bienvenido una vez más, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí contigo y aunque la distancia sea efectivamente larga a nivel geográfico, estamos a una cercanía realmente abrumadora, quiero decir, y muy satisfactora en ese sentido. Así que encantado de estar aquí contigo. Es un placer y le agradezco regrese, porque hoy es el día que
se le acabó el límite allí en Cuba a Meliá, y hay otras. Llegó ese día que Meliá complete su salida de Cuba y cancele todos sus contratos y servicios allí en la isla, que estaba marcado para el 24 de julio. Y ya llegó. Cuénteme qué significa, qué es lo que viene luego. Bueno, ojalá que yo tuviera una bola de cristal para poder tratar de informar lo que viene luego. Sí que puedo hablar de algunas cosas que se pueden anticipar. Por ejemplo, la actividad turística en lo que queda de año va a ser nefasta. Es decir, la llegada de viajeros, la llegada de turistas va a continuar, pero con unas cifras que moverán el negocio hotelero en torno a un 10% de grado de ocupación, que eso es prácticamente un hotel vacío. Esos son también menos ingresos en divisas y son puestos de trabajo que van a tener que pasar a otras funciones dentro de la actividad económica. Ante un escenario como ese, lo que ha hecho la empresa Meliá española ha sido, bueno, pues no esperarse a que se cuezan los frijoles. Ha salido mucho antes, con el ánimo de las pérdidas intentar mantenerlas dentro de unas limitaciones. Y aquí me gustaría destacar, pues, que esto es una decisión empresarial que hay que respetar, de un consejo de administración en donde a un gerente se le ha dicho, mire usted, levante el negocio de Cuba y vuélvase para aquí, porque ya ahí no podemos esperar más tiempo con los resultados que usted está dando. Y esto es lo que yo creo que ha ocurrido. Ahí, al salir ese gran número de hoteles, Sí. realmente ahora le siguió, yo me refería a que sigue luego, porque si las empresas y cadenas hoteleras se han ido en masa, le Sí. siguió Meliá y Iberostar y Barceló, le siguieron los pasos, liquidaron sus negociaciones allí en solo horas, desde que lo hiciera el anuncio oficial, lo hizo Meliá Sí. con Sí. sus negocios en Cuba. El paisaje a nivel turístico, yo lo diría que está nulo. A ver, hay un efecto muy importante que me gustaría destacar en primer lugar, efectivamente. A ver, la principal amenaza para el régimen que tiene una salida de empresas hoteleras internacionales que están operando en Cuba con acuerdos firmados con el gobierno es que a nivel internacional Cuba deja de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Esto lo están mirando en los analistas, en los observatorios económicos internacionales, y tengo que decir que esta salida de Meliá aquí en Europa ha sido sorpresa. En algunos periódicos económicos españoles y también de algunos países europeos, esta noticia ha sido una auténtica sorpresa. Y eso llama la atención de los analistas, llama la atención de los especialistas que están viendo en qué países se debe de canalizar el capital extranjero, y esto para Cuba es un golpe, para el régimen comunista, es un golpe de muerte, porque en los próximos meses no va a llegar ni un centavo de dólar, ni un euro en forma de inversión extranjera. Eso lo podemos dar ya por hecho, que el efecto no es que se vayan estas compañías, que, a ver, se van porque, insisto, toman una decisión de carácter empresarial para no quedarse hasta el momento en el que quiebren. Pero por otra parte están transmitiendo una señal al resto de las empresas internacionales que se andan moviendo por todos los países, y si una empresa fabricante o una empresa logística o una empresa comercial había puesto el ojo en Cuba, lo más probable es que lo cambie a partir de una situación como esta. Ahora mismo todo se debe, claro está, a las sanciones de Estados Unidos, entre ellos contra el Mintur, que era quien tenía en su agenda, en su carpeta, todas estas cadenas hoteleras. Se sumó también Barceló. Es una salida que al principio que se dieron, se anunció, hablemos de junio, hablemos que en algunos de los casos desde mayo ya se estaba como que iluminando ese camino de salida. Nunca se pensó que iba a ser así en masa. La compañía Barceló también, nada más que tenía 2 hoteles en Cuba. Todos van a dejar de tener relación con La Habana, y al no comercializar estas grandes hoteleras,
que llevaban años, por cierto, ¿no? Más de 30 años, 30 y corrígeme, tantos me años, permite. ya es de las primeras que llegó a Cuba, claro. Sí, sí. Es algo que sorprende. Yo diría en cifras cuánto podría ser la pérdida que el régimen cubano ahora mismo estaría enfrentando. Es muy difícil de calcular. Es muy difícil de calcular, pero la pérdida se puede saber fácilmente con el negocio directo, es decir, la llegada de turistas. Si este año Cuba está moviéndose en torno a 390, 385.000 turistas en el primer semestre de este año, esto representa un 40% por debajo de lo del año pasado. Es decir, está cayendo a la mitad prácticamente de un año para otro. Eso significa pérdidas, eso significa niveles de ocupación muy bajos y la necesidad de abandonar negocios. Que eso tenga mayor o menor impacto, hombre, pues sí, porque una parte muy importante de las divisas que entran en la economía cubana entran del turismo, que es una de las vacas lecheras, por así llamar, para el régimen. Por lo tanto, si no hay turismo, no hay hoteles, no hay ese servicio, lo más normal es que el régimen acuse esa falta de divisas y esas mayores dificultades para luego acceder a los mercados internacionales. Y aquí me gustaría hacer una pequeña observación. Yo he estado leyendo interpretaciones por parte de analistas de diferentes lugares y me ha asombrado aquí en Europa la visión que se tiene. No es de que las sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sean las determinantes de la decisión de estas empresas, sino que han ayudado a tomar unas decisiones que se sabía que más tarde o más temprano iban a ocurrir. Porque el problema fundamental con el turismo en Cuba, Yelenis, es que está cayendo en picado desde el año 2021. La pandemia fue para Cuba un auténtico desastre y el sistema económico cubano, el sistema turístico, no se pudo recomponer. Y si tú analizas las cifras de turismo, verás que van en caída libre desde el año 2021. Un fenómeno muy curioso. A partir del año 2021 empieza a disminuir radicalmente la población en Cuba. Es decir, en el año 2021 ya hay una caída de casi 400.000 personas con respecto al año anterior. Y luego del 21 para acá es cuando la población cubana baja de los 11 millones y pico que había hacia el año 20 a los 9 millones de ahora, que se han perdido casi 2 millones por el camino. O sea, es un fenómeno casi en paralelo. Cae el turismo, cae la población, cae la actividad económica. Y, ojo, son muchos años de caída de la actividad económica. Las sanciones de Estados Unidos empezaron el pasado mes de enero. No veamos la paja en el ojo ajeno. A ver, ¿a qué ayudan? Por supuesto que ayudan, porque muchos directivos de estas empresas, sobre todo hoteleras españoles, pues están teniendo a sus hijos estudiando en el MIT o los tienen en Estados Unidos viviendo casados con hijos y lo que no les gustaría es que cuando quieran ir a ver a sus nietos, pues les pongan pegas para entrar. Eso lo tengo más claro que el agua y estamos hablando de señores de mucho dinero. Que Tal cual, has tocado un punto interesantísimo y es que muchas personas pierden el detalle de estos personajes. Estos personajes son tan difíciles de entender que nada más mirando ese punto, donde ellos ponen a sus hijos a estudiar o donde ponen a sus hijos a residir, mientras ellos están en un poder, es impresionante. Si tan buena es la revolución, deja a tus hijos que estudien allí, que vivan allí. No, ahora yo hablo de los españoles, es decir, Sí, hablo de los dirigentes. sí, también. No, pero también pasa del otro lado. Por Vienen supuesto. a estudiar, los dueños de los hoteles, yo sé, van a estudiar a Cuba, pero también los de la cúpula, la gente de Gaesa, muchos de ellos tienen a sus hijos aquí. Sí. Sí. Aquí en Estados Unidos. Claro, y en España. Y esas visas también les van a golpear a ellos, a los familiares de la cúpula. Claro. Entonces, las sanciones realmente ayudan, pero no son las determinantes. Yo lo que quiero destacar aquí es que la economía cubana lleva 4 años cayendo el PIB de manera continua, disminuyendo la población porque los cubanos se van. El saldo migratorio que vi el otro día le pone a uno los pelos de punta. Es un país que está envejeciendo, despoblándose. ¿Quién puede tener interés económico en algo así? Nadie. Por lo tanto, el sistema, el modelo económico tiene que cambiar para que se produzca un cambio real de esas tendencias. Y esto es lo que yo creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo está transmitiendo de una manera muy clara y muy diáfana. Y eso hay que aplaudirlo, porque nunca se le ha hablado al régimen castrista en estos términos.
El régimen castrista empieza a tener problemas económicos cuando deja de recibir el petróleo gratuito de Venezuela. Ojalá España recibiera petróleo gratuito y pudiéramos tener el litro de gasóleo a 50 céntimos, que lo tenemos casi a 2 euros. De Venezuela y de México. Bueno, por supuesto, pero de Rusia, de Venezuela, que supuestamente había un dinero debajo de la mesa, pero no se sabe cuál. Ya, pero México no es la misma cantidad que Venezuela. No, no. En el momento en que Venezuela explota y no da servicio y no cumple con los compromisos, Estados Unidos todavía no le había puesto las sanciones a Cuba. Eso ocurrió a mediados del año 25. Entonces, no debemos aceptar el relato de La Habana, el relato que ellos han construido de que el genocidio, de que el daño global, no es verdad, no hay un daño global con las sanciones. Las sanciones dañan a determinadas personas y entidades, pero no al conjunto de la economía cubana. Todavía esta semana estaba hablando yo con un empresario español que sigue vendiendo pintura en Cuba. Cuba sigue teniendo comercio exterior con España. Las sanciones no lo impiden. En lo absoluto. Y España, claro, y le compra a Estados Unidos comida y medicamentos. Todo el relato que ellos cuentan del país embargado, bloqueado, de la población que está sufriendo, eso es verdad. La población sí que está sufriendo por culpa de ellos. Y ya saben ellos que vivían de esta entrada de turismo, de esta entrada. Solamente la administración de Meliá, de 15 de sus 34 hoteles en Cuba, los abandonó al principio de la racha del anuncio. Iberoestar, de 12 de los 18 que operaba, todo pasó así. Todo propiedad de la hotelera cubana Gaviota, del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, luego de que Estados Unidos impusiera las sanciones contra ese monopolio. Y estamos hablando de un número pequeño de estos hoteles que ahí tienen en pantalla, que pueden ver la cifra de cada uno de ellos y lo que administraba cada uno de ellos. Y ahora, como bien menciona, después de la pandemia, el mundo sufrió el efecto en lo económico, en lo social, pero a Cuba le batió más pesado, le batió más duro. ¿Por qué? Porque ya Cuba venía con ese estado fallido y un oxígeno que le daba al pueblo para decir que tenían todavía el bloqueo y entonces había un poquito de corriente más que ahora, pero no había la corriente que tenían todos estos hoteles hasta antier. No, y esto nos sirve también para hacer una reflexión complementaria, que es que la política turística del régimen ha sido un desastre. Desde los años 90 del siglo pasado, cuando desembarcaron los primeros hoteleros mallorquines en Cuba, aupados por el ministro de Exteriores del gobierno de Aznar, Abel Matutes, que es de Mallorca, cuando llegaron a Cuba les vendieron a los dirigentes comunistas, que en aquella época todavía no sabían lo que era el turismo ni querían ponerlo en marcha, el propio Fidel Castro no las tenía todas con él, le vendieron el modelo del turismo de sol y playa, que en España es un éxito desde los años 60 del siglo pasado. ¿Y mojito? Sí, también, pero sobre todo sol y playa. El sol y playa, para que tú lo conozcas, Yeleni, es un turismo que viene a España en chancleta, que se pasan una semana en un hotel encerrados en Benidorm, eso sí, todos los días comen hamburguesas, paellas, pero es un gasto mínimo por persona y es un turismo de un nivel de calidad medio bajo. ¿De todo incluido o no? No van con todo incluido, porque a veces los hoteles españoles esa fórmula no la practican, pero sí que buscan el volumen, buscan ingresar cuantos más turistas mejor, porque luego los negocios que están alrededor de los hoteles se benefician, y ahí están los tablaos flamencos, las salas de fiesta, los bares, las discotecas, todo eso que atrae mucho a un turismo de masas que viene a España. Ese modelo triunfó en España en los años 60, pero poco a poco ha ido entrando en crisis. Y en los años 90, cuando los hoteleros españoles se lo venden a Cuba, creo que la engañaron, porque Cuba tenía otra posibilidad alternativa que yo la he puesto por escrito muchas veces en mi blog, que es apostar por un turismo de lujo. La Habana en los 50 ya era una plaza de lujo, de turismo de lujo a nivel mundial. Y ese es el modelo que creo que le interesa a Cuba, porque turismo de masas, de sol y playa, en el Caribe hay grandes competidores como la República Dominicana. Te voy a dar un dato. En los primeros 6 meses de este año, Cuba, 380.000 turistas, la República Dominicana, 2.300.000. No hay comparación. Tú no puedes entrar a competir. Gigantesca
de comparación. Claro, es que no puedes entrar a competir con ese país, tienes que especializarte en otro segmento. Y Cuba tiene una belleza patrimonial, cultural, histórica, que hay que recuperar, cierto, hay que trabajar mucho Totalmente. mucho, pero no obstante, Cuba tiene un perfil extraordinario para un turismo de lujo, no masivo, con un alto poder adquisitivo, que disfruten las marinas que se pueden construir en las zonas de enorme belleza que tiene el país y que contribuyan, eso sí, a una actividad económica de alto nivel dentro del sector turismo. Estos dirigentes tienen capacidad. Yo creo que no lo entienden, no No saben lo han eso. demostrado en 67 años, yo no creo. Yo quiero No, ver el momento de la transición. Yo no quiero ver lo que viene después, porque me imagino que va a ser mejor que lo que está ahora. Yo por quiero supuesto. ver cómo el uno le acepta al otro la idea que le trae. Porque es muy difícil, y somos cubanos y sabes de lo que te hablo, es muy Sí. difícil ponerse de acuerdo a ese nivel jerárquico, porque allí el que tiene la palabra es el primero, ya más nadie. Entonces de pronto, no, para que lo haga así, pero tú crees, no, pero tu opinión vale, como ahora mismo estamos viendo las famosas 176 medidas y que hablamos con el pueblo y que se las propusimos al pueblo y que el pueblo votó por ellas. Eso no pasó allí. Eso todo se pone y se puso y ya está. Elías Amor, gracias una vez más por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y hablar de este capítulo de salida, de huida, de estampida de estas compañías hoteleras extranjeras de Cuba. Y ahora hay que ver qué es lo que sigue. Le agradezco infinitamente, que tenga una feliz noche Muchísimas gracias. y espero no haberle desvelado En un absoluto, mensaje. es un placer y hasta la próxima ocasión. Gracias por todo. Saludos. Que así sea. Gracias a ti también. Gracias. Feliz noche. A ustedes no se vayan. Quisiera ahora mismo que me acompañen. Vengo con un tema muy importante del día de hoy. Es ese mes que se cumple en el día de hoy de ese doble terremoto en Venezuela, desde donde todavía allí se están tratando de rescatar los cuerpos. Tengo imágenes del día de hoy de un venezolano que él mismo cavó túnel a manos, como pudo, y pudo rescatar a 2 miembros de sus familiares. Quiero venir con eso, pero también con mi invitado que ya me espera aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina para hablar de esa fecha y de esa ayuda que usted también puede marcar la diferencia. Pausa y vuelvo, no se vayan. Aquí vengo y voy a traer de vuelta en vivo ya a mi invitado que me ha esperado. Muchísimas gracias, Edgar Simón. ¿Cómo Gracias. estás, Belén? No, gracias a ti, vale, por el apoyo. Sé que estás muy atenta a lo que sucede en Venezuela y te lo agradecemos mucho. Siempre, siempre porque es un dolor de pueblo oprimido como el cubano, como el nicaragüense, y ahora pues mucho más con esta tragedia, con este dolor, ¿no? Que no solo por la pérdida, sino por la distancia en la que muchos de los venezolanos, como es el caso de la líder opositora María Corina Machado, que ha enviado un mensaje para ellos desde la distancia, se les hace difícil pues mostrar ese amor, ese cariño, ese abrazo a los más necesitados. Edgar Simón Rodríguez, coordinador de Evente de Venezuela, aquí en Estados Unidos. Bienvenido una vez más. Háblame cómo se siente hoy, una vez que aquel 24 de junio, pues te enteraras de ese doble terremoto y con todo Bueno, ese trabajo que realizas a diario para ayudarlos. sí, mira, bueno, ha sido emocionalmente indescriptible, ¿no? Lo que se siente, que por un lado la impotencia de no poder estar allá, em, pero día a día además uno se entera del impacto, de lo grande que fue esta situación, tantos testimonios de familiares, de personas que han perdido sus familiares, situaciones de desesperación, personas que han incluso se han suicidado, o sea, es algo de verdad
catastrófico y apocalíptico lo que ha sucedido en Venezuela. La envergadura del impacto fue enorme, o sea, son kilómetros de edificios destruidos, ¿no? Y bueno, el impacto psicológico emocional en la sociedad venezolana ha sido enorme, pero al mismo tiempo hemos descubierto que Venezuela cuenta con un pueblo dispuesto a renacer de esas cenizas y a reconstruir. Y, y creo que en los próximos meses vamos a demostrar una vez más que el pueblo venezolano, cuando se fija la meta de la libertad, se une como sucedió en el año 2024. Y, y bueno, además unidos con todos los venezolanos que estamos en la diáspora, que son incontables las cantidades de ayuda, que además también con todos los pueblos hermanos que se están solidarizando, se están enviando diariamente a Venezuela, ¿no? Porque todo esto se va a De llevar ello, de ello un buen voy a tiempo. hablar, de ello voy a hablar un poco más adelante y poner las cifras que me hiciste llegar. Pero en medio de todo esto, este mes marca algo, ese trágico hecho, pero está marcando que pasan los días y la vida de miles de venezolanos continúa en el abandono estatal y una emergencia que persiste, porque en los primeros días de la emergencia y de la tragedia, pues nadie se organiza, ¿no? Estamos organizados para un tipo de un terremoto, estamos organizados, y mucho menos ese régimen a la cabeza que está ahí, pues la Delcy Rodríguez. No lo tienen organizado, pero no se ha visto la organización. Y a, No, este para nada. mes, y a este mes todavía se sigue viendo la desorganización y la falta de interés por esas personas afectadas tras ese terremoto allí en la costa central de Venezuela. Están recuperando los restos a sus seres queridos entre los escombros. Hay un informe que está, pues, revelando esto mismo. El gobierno no está queriendo, en su primer momento, acabado de producirse esa tragedia, pues no aceptaban la ayuda y a los voluntarios. Es algo difícil, ¿no? Porque el fenómeno pasa, pero la ayuda del gobierno, la atención del gobierno es la que se ve ausente. Lo indignante, además, es que para lo único que han demostrado eficiencia e interés es para hacer operaciones de inteligencia, además innecesarias. O sea, ¿qué información le vas a sacar a una gente que está viviendo una tragedia? Entonces mandan a los funcionarios del SEBIN y de la IGESIN a vigilar al pueblo y a vigilarlos ¿de qué? O sea, ¿qué puede estar haciendo la gente sino queriendo rescatar a sus familiares, que además lo perdieron todo? Lo estaba leyendo el informe del Centro Miranda para la Democracia, quien hace esta denuncia, y lo que se está viviendo allí desde el día después de la tragedia respuestas omisiones del Estado, el subregistro de las víctimas, hay fallas en la respuesta de emergencia, hay presunta politización de la asistencia y lo que mencionabas, están interfiriendo los walkie-talkie, el sistema de comunicación entre el personal de ayuda y demás. Es algo horrible. Sí, bueno, fíjate ahí, para poner un ejemplo, los familiares de los presos políticos que están en Rodeo 1, que de alguna manera también les ha afectado por la dinámica del país a los presos políticos. Bueno, los familiares estaban en una vigilia, haciendo una vigilia, y resulta que les llegaron unos funcionarios digamos, haciéndose pasar como que si fueran familiares de presos políticos, simplemente para espiarlos, para saber qué es lo que estaban haciendo ellos en esa vigilia, y lo que estaban era orando agarrados de las manos, rezando el Padre Nuestro. O sea, imagínate qué absurdo, en vez de tener a esa gente rescatando vidas o ayudando a recuperar el Estado Vargas, o sea, los tienen de espías perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, pero la gran respuesta en realidad a la tragedia la dio la sociedad civil, y en una situación de precariedad extrema, ¿no? O sea, vimos a gente que perdieron las uñas escarbando entre los escombros para rescatar a sus familiares, ¿no? Hoy traigo el ejemplo hoy traigo el ejemplo de uno de ellos. Vamos a ver el mensaje, te invito, Edgar, el mensaje de la líder opositora María Corina Machado,
Premio Nobel de la Paz hacia los venezolanos. Hoy se cumple un mes de la mayor tragedia que hemos vivido en nuestro país. Venezuela está en duelo. No hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, acompañarnos como este momento merece. Aunque hoy no pueda estar físicamente, yo estoy ahí con cada uno de ustedes, con cada familia que todavía llora a quienes perdieron, con quienes siguen buscando respuestas, con quienes intentan empezar de nuevo después de perder su casa, su trabajo, todo lo que tenían, con los millones de venezolanos que están lejos de su casa, viviendo este dolor sin poder abrazar a los suyos. Todos estamos enfrentando esta tragedia de una manera muy personal y ninguno debería atravesarla solo. Hoy es momento de sostenernos, de cuidarnos, porque hay algo que ninguna tragedia puede llevarse: nuestra capacidad de abrazarnos, de acompañarnos, de levantarnos juntos. Nos tenemos. Y esa es la fuerza que nos mantiene y nos mantendrá siempre en pie. Es el mensaje que quería traerlo porque es también el sentir de muchos venezolanos desde aquí, que como mencionabas en tu caso personal, pues es frustrante, ¿no? Pero tu trabajo aquí dentro tiene una labor de peso. Has estado en los diferentes puntos de recogida de ayuda. Mencionabas la cantidad de ayuda, me enviaste la cantidad de ayuda que solo un centro pues había recolectado. Aquí tengo esa gráfica para que veamos juntos, y todavía pues no es suficiente. Cuéntanos, Edgar. Sí, bueno, a medida que pasan las semanas, van variando además las necesidades y sobre todo el tema de los damnificados que los tienen que reubicar en centros, en refugios. Y bueno, esta gente constantemente necesita alimentos. Los que están en los hospitales, por supuesto, necesitan medicina. Muchas personas necesitan atención médica de todo tipo. Y bueno, esto es una campaña que va a seguir constantemente por unos meses, porque mientras se reubican estas personas, o sea, estas personas que se quedaron sin trabajo, obviamente va a ser mucha la ayuda que se va a necesitar. Y esto es desde Yen nada más, pero hay muchas ciudades de Estados Unidos que están enviando ayuda a través de otras empresas de envío a Venezuela, ¿no? Sea por vía aérea o sea por vía marítima también, ¿no? Ahí se Pero mencionan Yen todas ha las sido cifras, toneladas de libras. toneladas. El GEM tiene, por supuesto, recibe también desde varias ciudades de Estados Unidos. Es el centro de acopio más grande, ¿no? Y que tienen toda una logística estructurada en Venezuela. Pero también hay otras organizaciones eh, que trabajan con organizaciones de Venezuela. Por ejemplo, BAFA aquí, que trabaja con los Médicos Unidos de Venezuela. Ellos están canalizando mucha ayuda de insumos médicos, ¿no? Y sí, sobre todo también, Habrá bueno, una página web que incluso me se han, des donde las personas puedan bueno, la visitar página web de GEM, ¿no? de GEM. La página web de GEM, sí, allí pueden, ellos tienen una lista actualizada de los insumos que reciben y que están necesitando, ¿no? Y también, bueno, nosotros publicamos en la cuenta de Mundo con Venezuela, de Instagram, también publicamos listas de materiales o insumos también que se necesitan, ¿ok? En la cuenta de Instagram de Mundo con Venezuela. Sí, la Pero página fíjate, de GEM son tantas es Global Empowerment Mission. Empowerment Mission, Desde ahí correcto. pueden también entrar y saber qué tipo de ayuda puedan acercar Exacto, para la ellos comunidad venezolana en actualizan, necesidad. ellos actualizan esa lista. Pero bueno, fíjate, entre las necesidades que hay, eh, incluso la atención psicológica, hay muchos psicólogos que se han puesto a disposición en Caracas, en otras partes del país, para atender a
a los niños y a las personas que están damnificadas, que necesitan atención psicológica, porque hay niños que ni siquiera hablan, o sea, han quedado en estado de shock ante todo lo que han vivido sin saber muchísimas Huérfanos, palabras. niños Sí, sí, sí. huérfanos, Una situación muy fuerte, muy una, dolorosa. sí, sí, en las zonas más afectadas, pues todavía se están recuperando cuerpos y también de entre los escombros, numerosas familias están esperando noticias de sus seres queridos. Las organizaciones civiles hacen lo que pueden y realmente ese atraso por parte del régimen venezolano es el que, y esas omisiones a preguntas, es la que también no ayuda, ¿no? Porque en la desesperación estos familiares están queriendo saber de los suyos para enterrarlos y este régimen pues no da de sí para Claro, en poderles dar algún Venezuela hay tipo de esperanza. en Venezuela hay lamentablemente una ausencia del Estado porque la criminalidad tomó las posiciones de poder del Estado. Entonces, no tenemos un Estado que responda a las necesidades del venezolano. Entonces, de ahí la importancia de que este proceso que va a iniciar el 1 de agosto de negociación entre la Asamblea Nacional del 2015 y la Asamblea de Jorge Quería preguntarte sobre eso, pero antes quiero poner ese rescate del día de hoy y cómo lo hizo un integrante de la familia antes de entrar en ese tema, que hay unas declaraciones de Marco Rubio que también tengo al respecto. Pero quiero que veamos, antes que el tiempo se nos agote, que veamos este momento, ¿no? Donde él cuenta cómo rescata a los suyos y a cuántos ha podido sacar con vida y dice no va a parar hasta sacar al resto. Vamos a ver este rescate en el día de hoy. No, esto está asegurado, si no yo no me metiera para acá, mi hermano. Mire, ¿cómo es posible que nosotros vamos a permitir? Este es el piso, el 2. Esta torre era de 12 pisos. Y mira dónde quedó el 2, prácticamente en planta. ¿Me entiendes? Aquí yo tengo a mi hijo, abajo. Yo bajo aquí, tú porque te llegas hasta ahí, ¿verdad? Pero mire, aquí tengo a mi hijo y a mi cuñado todavía. Y de aquí acabo de sacar yo a mi esposa y a mi yerno. Hacen 20 minutos saqué a mi esposa y ahorita acabo de sacar el yerno. Todavía me falta sacar a mi hijo y a mi cuñado que tengo ahí. ¿Me entiendes? Es el piso 2. Miren dónde quedó, casi pegando en planta. Estamos viviendo detrás de la tierra. Todavía, de aquí, yo entro para allá. ¿Me entiendes? Todos estos túneles los he abierto yo desde el primer momento que yo llegué aquí, buscando a mi familia, hasta que di como era. Esta era la cocina de aquí del apartamento. ¿Me entiendes? La cocina del apartamento. Mira cómo quedó todo destrozado. ¿Ves? Se vino el apartamento, todo ese piso para abajo. Tengo un mes, ya voy a cumplir, metido bajo la tierra, sacando a mi familia, hasta que lo conseguí, gracias a Dios. Y he sacado más cadáveres, ayudando a otras personas, porque la desesperación es demasiado fuerte, hermano. Yo me he controlado porque Dios me ha dado valor de sacar a mi familia que tengo aquí, ¿me entiendes? Pero yo quiero salir de toda esta pesadilla, porque yo le prometí a Dios que yo no iba a dejar perder mi familia bajo los escombros. Hasta que no lo consiguiera, no iba a salir de aquí. Y gracias a Dios que Dios me los puso ahí, ¿me entiendes? Y bueno, lo único que le pido, que por lo menos ayuden a la gente yo a mí me da tristeza cuando yo veo a una señora que ha quedado con toda su familia aquí tapada, viendo, sin poder hacer nada. ¿Quién ayude a sacar a su familia? Como ese señor que está ahí. Yo al sacar a mi familia de aquí, yo saco ese cadáver. No sé qué familia es, porque esos son vecinos, porque en verdad, no sé si es el vecino del gato, porque como están ya deshacidos, uno no lo identifica bien. Pero yo lo saco, se lo entrego por lo menos a la PTJ, que la PTJ se encargue de lo demás. Pero no me gustaría que ellos quedaran ahí. Explícame algo. Edgar, ¿cómo un ser humano, un voluntario, ha logrado esto y el gobierno pues no ha hecho la gestión para tener muchos más voluntarios para poder lograr que ese rescate hubiera sido pues más ágil? Sí, es que una de las cosas que hemos visto en esto es que simplemente hay como una especie de desinterés total de parte de los funcionarios del Estado por lo que está sucediendo. O sea, mientras había venezolanos que estaban moviéndose para rescatar a gente, la Guardia Nacional estaba mirando sin mover un dedo. Entonces,
es como me dijo una amiga que estuvo en La Guaira recientemente de aquí, que tú la debes conocer seguramente, Rudy Rodríguez, ¿no? La actriz. Sí, cómo no. Ella, ella fue para allá y me dice, por cierto, me alegró mucho verla allá porque, bueno, uno se siente representado, ¿no? Yo la había visto como 2 semanas antes aquí, que nos habíamos reunido y lo que había ya nos vimos y me dice, mira, Edgar, o sea, vi los dos extremos de la Venezuela, de la gente. O sea, como vi lo más noble, lo más hermoso, lo más eh, humano, pues de calidad humana del ser humano entregado de verdad a ayudar al otro, vi lo más vil del régimen, lo más bajo, y es esa indiferencia, Apatía. es como que si No hay, no apatía, hay, pero es yo vuelvo y lo como que si repito. ellos vieran al pueblo de Venezuela como unos enemigos, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. No hay es empatía algo por increíble. el prójimo venezolano. Hablemos un poco de lo que me estabas adelantando. Este encuentro para el mes de agosto. Sí, ¿Crees que este encuentro sea factible, tenga el interés y tome la forma que se está queriendo, que es tratar de recuperar la democracia dentro de Venezuela? sí, bueno, nosotros tenemos esperanza que va a haber un buen desarrollo de esto, porque es muy diferente el contexto actual a lo que a todas las veces que hubo mesas de negociaciones antes del 3 de enero. Obviamente ahorita hay digamos así, una 9 milímetros sobre la mesa de negociación, ¿no? Sí. Y una presión muy, muy grande. em, y, y para mí una señal, por ejemplo, de que los Rodríguez siguen llevando a cabo la, la ruta y la agenda que le está imponiendo Estados Unidos, que por ejemplo Jorge Rodríguez tenía ya preparado listo la comisión de postulaciones de la Asamblea Nacional que él maneja para la designación de los nuevos magistrados del TCJ, que iban a ser simplemente unos amigos abogados de Jorge Rodríguez y de Elsie Rodríguez. Y Más de lo mismo. sí, más de lo mismo, y pararon, pararon pararon el proceso, eso quedó congelado por orden de Jorge Rodríguez, pero obviamente la orden viene de Estados Unidos. Y, y eso fue, o sea, los dejaron a ellos en jaque con esa imposición de sentarse ahora con la Asamblea Nacional en una especie de comisión mixta para establecer ya lo que es el cronograma electoral y todos los cambios que hay que hacer, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, que también ellos tenían previsto hacer unos cambios, ¿no? Jorge Rodríguez tenía previsto la designación de algunos rectores en el CNE, pero quedó congelado y ahora la dinámica cambia. Y yo confío que sí, viene un proceso de reinstitucionalización. Lo que pasa es que, claro, la gente en Venezuela está desesperada, todo el mundo quisiera que hubiese elecciones ya este año. Pero bueno, es fundamental que este proceso se dé. O sea, no va a haber una recuperación y menos el Estado Vargas, que pueden pasar 5 años en un proceso de reconstrucción del Estado Vargas si no tenemos un Estado libre y unas instituciones que respondan de verdad al ciudadano en el marco de una dinámica de democracia. Pues. O sea, eso es Sí, sí, fundamental. O sea, sin para ponerlo en democracia no contexto, va a haber recuperación en Venezuela. Sí. claro, para ponerlo en contexto, que muchas personas pues desconocen el Ni tema. económico tampoco. Sí. Para ponerlo en contexto, Edgar, pues muchas personas pues desconocen del tema. Les hablo de el 1 de agosto está previsto el inicio de un proceso de transición democrática en Venezuela. Y este va a ser, como bien mencionaba, un proceso de restablecimiento también, que es lo que se está buscando, institucional de Venezuela, en el que va a volver a participar aquella Asamblea Nacional elegida en el 2015, reconocida durante años como el último Parlamento democrático electo. Mi pregunta sería, no significa que retome el poder, pero bueno, va a tener un papel importante estas conversaciones. Hacia dónde vaya habría que esperar que se dé ese día. ¿Crees que No. la presencia de la Premio Nobel de la Paz
se ve allí, se logre finalmente. Bueno, pienso que ella tiene que tener algún tipo de participación, no necesariamente tiene que estar en primera fila. Debería cumplirse lo que se estableció en Panamá, en el manifiesto de Panamá, que firmaron todos los factores políticos, que era precisamente que ella como líder de Venezuela, bueno, con la aprobación de un 93% de los votos en las primarias y habiendo ganado las elecciones junto con el Mundo González Urrutia, que al fin y al cabo fue su candidato y gracias a María Corina él llega a ganar las elecciones, pues obviamente. Eso fue un endorso total. Siendo eso así, ella, por supuesto, es muy importante su voz y la voz también de su equipo. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional del 2015, aparte del Partido Primero Justicia, que es de oposición, del Partido Voluntad Popular, que es de oposición, también hay otros partidos de oposición, entre ellos la fracción 16 de julio, que es del grupo de María Corina. Entre los diputados de la fracción 16 de julio está una de las llamadas guacamayas, que es Omar González, que es uno de los que estuvo asilado en la Embajada de Argentina en Caracas. Omar, que es, bueno, del primer anillo de María Corina, de asesores y equipo político de María Corina, debería, por ejemplo, tener una participación, una voz en esa mesa, ¿no? Creo que es sumamente importante porque si bien la Asamblea Nacional representa una institución, la última asamblea democráticamente electa en Venezuela en el año 2015, la legitimidad de representación política la tiene dentro de la oposición, la tiene María Corina a partir de las primarias del 2023. O sea, esos partidos de la Asamblea Nacional del 2015, o sea, ganaron, sus candidatos en las primarias ganaron menos del 7% de todos los votos. El 93% lo ganó María Corina. Entonces, sin lugar a dudas, su presencia, sí, sin lugar a dudas, su presencia es importante. Sobre ese tema, a modo de cierre, quiero poner las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien, pues, incluyendo a la posición de María Corina o no en esa conversación, esta fue la respuesta que dio durante una rueda de prensa en los márgenes de aquella reunión que participó recientemente el secretario de Estado, una reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, allí en Filipinas. Pues él dio estas declaraciones cuando la prensa le dijo: ¿crees que María Corina Machado jugará un rol importante en esas conversaciones del 1 de agosto? Esta fue su respuesta. You said that next month, I think, they're going to start this transition First week of talks, August, yeah. Yeah, between the interim government and The 2015 Assembly. The 2015 Assembly. Is there going to be a direct role for María Corina Machado and her opposition movement at one? Well, that's up to the Venezuelans to decide. I'm sure she can play a role if they allow, if they want her to. The 2015 National Assembly is the government that we. ¿Crees que pueda ella salir, Edgar Simón Rodríguez? Bueno, hay que ver también qué condiciones tiene para su seguridad, cuál sea el momento en realidad idóneo de su regreso, ¿no? Ella quiere regresar a Venezuela, pero bueno, ya veremos en qué fecha se concreta eso. Ya eso es una decisión que en realidad toma ella. Ella lo ha dicho ya en varias ocasiones, que su interés y su motivación es estar allí presente. Edgar Simón Rodríguez, muchísimas gracias, coordinador de Vente Venezuela aquí en Estados Unidos. Gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y por tu tiempo, que sé que no solo estás en las labores de Vente Venezuela, sino ahora también en estas labores del voluntariado para lo que es que la ayuda al pueblo venezolano pues se canalice de manera correcta desde aquí, desde Estados Unidos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por el apoyo siempre. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen: te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa.
esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.